Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Hoy, sábado 19 de septiembre, meditamos la continuación del Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, ahora los versículos del 4 al 8 y del 11 al 15. Y viniendo la gente a Jesús de todas las ciudades, dijo en parábola: Salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra, y después de brotar se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos, y creciendo con ella los abrojos la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. La parábola quiere decir esto: la simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba desisten. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a madurez. Lo de la buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditamos entonces, mis hermanos y mis hermanas, este pasaje del Evangelio. Y pensamos que Jesús utilizó, en primer lugar, dos sistemas preferentes para enseñar. Uno de ellos es de las sentencias y otro de las parábolas. Las sentencias pues son frases cortas, agudas, que se graban, podemos decir, de modo imborrable en la mente de quienes las oye. A modo de ejemplo, algunas de las sentencias que salieron de los labios del Señor: quien pierda por mí su vida la encontrará. Si tu ojo te escandaliza, arráncatelo y tíralo lejos de ti. O ama a vuestros enemigos y reza por los que los persiguen. Las parábolas, en cambio, son narraciones comparativas, o podemos decir metafóricas, apoyadas en imágenes sencillas, populares, tomadas normalmente de la vida cotidiana, que contienen una enseñanza de tipo religioso, de tipo moral o sobrenatural. Entre las más bellas están la del fariseo y el publicano, la del hijo pródigo, por supuesto, la del sembrador, la del rico Epulón, el pobre Lázaro, la de la oveja perdida, el buen samaritano. Son como las más populares. Y en las parábolas se puede encontrar estas características. Primero, surrealismo, pues son cuadros arrancados de la vida. La ciudad y el campo, los colonos, los obreros, los reyes, los sacerdotes, los novios, las amas de casa, los fariseos, los publicanos. O sea, son personajes reales trasladados a las parábolas. Segundo, su profundidad, ya que todas enseñan algo profundo, pero al alcance de cualquiera. Hay una grandiosidad, pero es posible a toda clase de hombres. Tercero, su trascendencia, pues existe una portentosa fusión de lo espiritual con lo sensible, de lo ideal con lo real. Y cuarto, su variedad, o sea, no solo en cuanto a la diversidad de imágenes, sino también a la diferente tonalidad de cada una de las parábolas. Y Jesús usó en su predicación de parábolas para que mejor le comprendieran las personas sencillas. De esta forma podemos decir que hacía perceptibles las verdades que quería revelar a los hombres. Era algo que ya estaba profetizado. En el Salmo 78, versículo 2 dice: abriré mi boca con parábolas, proclamaré las cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo.
Ya está en el Salmo, ¿no? Bello esto. Y a nosotros los católicos, quien nos explica el sentido de la Sagrada Escritura es la Iglesia con su magisterio, tengamos esto. Por eso, al leer la Biblia es conveniente ver las notas de pie de página a los diversos versículos. Y en esto se diferencia una Biblia católica de una no católica. Para los protestantes está pues la libre interpretación de la Sagrada Escritura. Los católicos sabemos que la Iglesia es la depositaria de la revelación divina y tiene por misión interpretarla. Para esto pues cuenta con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, esta parábola que escuchamos, la parábola del sembrador, salió el sembrador a sembrar. Y con estas palabras comienza el Señor esta parábola. O sea, el sembrador divino arroja la simiente, no es otra cosa que la palabra del reino. O sea, el sembrador coge con su mano un puñado de semilla del saco que lleva a bandolera y lo arroja a voleo. Y ocurre que al echar la semilla no toda cayó en tierra buena, sino que parte pues al borde del camino, otra entre piedras, otras entre zarzas. Solo dio fruto la que cayó en tierra buena. Y la explicación del sentido de la parábola pues la da mismo Cristo a sus discípulos, a nosotros. Dice que la semilla esparcida es la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. El campo es el mundo y que no toda semilla arrojada al campo da fruto por no caer en un terreno propicio. Estamos llamados tú y yo que escuchamos que preparamos esta meditación a partir del Evangelio a trabajar en ese campo, en este mundo entero, a gastar nuestros días en una tarea de siembra, a preparar una tierra para que la simiente esparcida por el sembrador divino dé fruto al 100%. Esta tarea consiste en llevar los tesoros de la fe a los confines de la tierra, en encauzar la alegría que brota de la juventud hacia el inmenso mar sin fondo del amor de Dios, en sacudir de su poltronería a los cristianos aburguesados. Hay que labrar la tierra, arrancando la mala hierba de las pasiones, hasta convertirla en buena tierra, donde la semilla arraigue. Entonces habrá frutos de santidad y habrá verdaderos milagros de la gracia, como por ejemplo brotar un amor ardiente por Jesús en los corazones de aquellos que en el desierto de sus vidas, de esas vidas sin Cristo, se inclinaban hacia la tierra como una planta sin agua. Florecer, hermanos, florecer en la tierra joven, alegría donde antes había tristeza, generosidad en medio de un campo sembrado a veces de hipocresía por el enemigo de la verdad, libertad en ojos bañados por lágrimas de esclavitud. Qué bueno esta parábola hoy. Qué bueno esto porque nos da justamente esta florecer. Y para finalizar, pensemos en el mensaje de la parábola. El mensaje de esta parábola puede resumirse así. ¿Por qué la palabra de Dios produce efectos tan dispares en las personas? Hay que tener en cuenta que nos movemos en el misterio de la gracia que Dios concede y de la correspondencia del hombre a esa gracia recibida. O sea, es don, pero también es libertad nuestra, es decir, responsabilidad. O sea, además hay que salvaguardar pues dos aspectos: la libertad de Dios al dar la gracia y la libertad nuestra al corresponder. O sea, Dios revela con su palabra Jesucristo, que es la plenitud de la revelación. O sea, la palabra de Jesús, tanto en los tiempos de Cristo como en todas las épocas, necesita una buena acogida de parte de nosotros. Hay quienes la oyen sin entenderla y ni siquiera hacen un esfuerzo para comprenderla. Son sordos a Dios, como las autoridades religiosas en el tiempo de Jesús, que escuchaban al Señor, pero ellos estaban acechando a Jesús para malinterpretar las enseñanzas del Divino Maestro. Otros son débiles, son inconstantes, como esas muchedumbres que oyeron la predicación de Jesús o se beneficiaron de sus milagros y en cambio le dejaron solo en la hora de la prueba, en la pasión. Otros fallan, pero no por debilidad, cuando hay que defender la palabra, sino porque la palabra del Señor no puede fructificar en una vida que no sea recta.
Pero la palabra de Dios es más poderosa que las disposiciones de nosotros. Y cuando es enviada a la tierra, es fecunda siempre. Como dijo el profeta Isaías al compararla con la lluvia y la nieve que descienden del cielo y no vuelven sin fructificar. Cada cristiano debe reflexionar, cada uno de nosotros. La palabra llega cada día al campo de mi vida. Y a veces no encuentra esa tierra buena, esponjosa, abonada, que produce mucho fruto, sino un terreno pedregoso, lleno de maleza. Hay que preparar la tierra quitando esas malas hierbas de la inconstancia, de la pereza, de la seducción de las riquezas, de la sensualidad, de los afanes mundanos, de todo lo que impida que la semilla produzca el fruto deseado por el sembrador. El fruto llegará el fruto, pero cuando el campo esté preparado, es decir, cuando se escucha la palabra, se medita en el corazón y se entiende. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que el Señor te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas una hermosa y bendecida jornada.